y había hecho todo un grupo de... Porque se está grabando, perdón. Sí, por eso me detuve. Todo un grupo de danza bastante queer era, porque todos eran muchas bailarinas y bailarines, como sin género, y el grupo de danza era la masa Safo. Y de esa masa Safo se desprendía Atis y Faón, y era muy interesante lo que había logrado como relato. Después, él, que era un pibe de iluminación de la UNA, intentó montarlo. Estuvo bastante bien como la idea. Es difícil porque lo tuvo que hacer medio sin promoción porque por los derechos que tienen todavía esos textos, pero bueno, yo no sé ahora cómo es el derecho de Margarita Yourcenar, porque es un relato que yo siempre quise hacer. Digo, para mí, la búsqueda de la muerte en ese aspecto, o el encuentro con la muerte, es el tiempo, o sea, yo siento eso, ¿eh? El tiempo acá se acaba, voy hacia un nuevo lugar. Es medio difícil como de a veces de comprender algunos encuentros, pero bueno, puede ser que suceda. Bueno, escuchen, vamos a empezar. Quisiera empezar un poco con relato de lo que pasa. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando bastante de la estructura y todo lo que compone la estructura, en la espacialidad y qué sé yo, qué sé cuánto, pero la estructura en general? No solo es la espacialidad, sino la acción del cuerpo en la espacialidad. Entonces, lo que estaría bueno hoy ver qué pasa con el color, para qué existe el color y cómo juega el color en esto mismo que estamos componiendo. Son todos componentes sueltos que después en la unidad hacen a la composición general. Bueno, para eso, mejor empezar a hablar de valor. Voy a tener que dar vuelta porque quiero explicarles valor. Voy a explicarles cosas que ya saben, pero las voy a refrescar y a recordar. Ya saben porque seguro en la escuela lo han visto en plástica y estas cosas, pero quiero que las recordemos en función de lo que queremos hacer en este momento. Acabo de tirar el mate 3 veces. Bueno, ya está, manché todo. A ver, mirá. Ahí te cebamos Tiene una. pizarrón ahí, ¿no? ¡Esta! Cuando hablamos de valor, no me van a ver a mí pero quiero que vean el pizarrón. ¿Lo ven o tiene mucho reflejo? Sí, lo vemos. Ahí sí. Ahí mejor aún. Perfecto. Cuando hablamos de valor, estamos hablando de la ausencia de color. ¿Para qué nos sirve el valor? En general, el valor nos sirve para ver las tonalidades, cómo se fusiona la luminosidad y la sombra. Entonces, el valor lo que va a hacer es jugar en esa luminosidad entre la luz y la sombra. Como lenguaje plástico, pero también como lenguaje simbólico. Entonces, yo voy a explicar una estructura de valor, después se las voy a mostrar, y en función de eso hablemos de qué nos sirve en el ejercicio el valor. Para empezar a pensar es esto mismo, ¿no? Hay escalas de valores que son ortodoxas. Yo lo hago de una manera, a ustedes si googlean, por ejemplo, van a encontrar invertidas esas escalas, pero no importa, porque en realidad el sentido es exactamente lo mismo. Entonces, yo voy a ir a construir valor desde el blanco, que está fuera del valor, que sería como el 10, en otros lugares es el 0,
al negro. Está fuera del valor, que sería como el 0. Entonces, el primer valor que voy a tener acá abajo va a ser el 1 y el último el 9. Es una escala muy ortodoxa esta, muy clásica, pero nos sirve para interpretar. Entonces, esto no va a ser negro, va a ser negro apenas tiznado de blanco. Y esto no va a ser blanco, va a ser blanco apenas tiznado de negro. Y ahí empieza el valor en sí. Lo que yo tengo que hacer es lograr un 5. ¿Cómo hago un 5? Es la intersección exacta entre este y este. Es el componente exacto que hay entre un pigmento y el otro pigmento se unen y en función de eso es un valor 5. Si vos ves un centro de rueda cromática, siempre va a tener un valor 5. Ahora eso lo vemos todo hoy. Después, vos vas a tener los valores intermedios. Acá vas a tener el 7, acá vas a tener el 3, y el 3 va a ser la intersección entre este y este. Y el 7 va a ser la de este y este. Y después con los que restan. El 8, el 6, el 4 y el 2. Y en general vamos a llamar a estos 5, que es el valor medio de todo, pero vamos a llamar valores medios a este, 4, 5, 6, valores altos a este, al 7, al 8, al 9, y valores bajos a estos, al 1, al 2 y al 3. En general, cuando estudias plástica y qué sé yo, lo que se hace es, quiero que me vean la cara, lo que se hace es hacer un trabajo así. Vos cortás cuadrados, por ejemplo, yo cuando estudiaba, cortaba muchos cuadrados. Y entonces agarraba blanco, apenas una gotita de negro, pintaba. Iba al otro cuadrado, así. Iba sumando, sumando, sumando. Y después tenés una gran escala de valores que lo que tenés que hacer es ir a encontrar los medios. Y lo que tendría que pasar entre este, todos estos, es que no haya un salto enorme, tiene que tener continuidad. Y eso hace que la escala de valores tenga una continuidad de juego. ¿Para qué nos sirve esto? Para entender qué pasa, sobre todo cuando construimos, qué pasa entre la luz y la sombra, cómo construimos luz y cómo construimos sombra. Esto es un montón de información, porque hay investigaciones muy profundas sobre todo esto, ¿no? Lo pueden hacer con lápiz, se pueden hacer con témpera en general. Cuando trabajas en escenografía, trabajas con acrílicos o témperas, porque es lo más parecido al pigmento con el que se va a pintar el escenario. Entonces pasa eso. Ahora, hay otra cosa que entra en juego con todo esto. Tenemos una consultita por acá, Recuerden, Maya. sí, Maya, sí, pregunta. Estos valores... Repítame los nombres, así ya voy sabiendo. Yo me llamo Liberata, pero me puedes decir mi amor. No, Mi amor, dale. En la pregunta que tengo, estos valores son correspondientes a la rosa cromática, ¿no? ¿Son valores cromáticos? Son valores cromáticos. Lo que pasa es que hay ausencia de croma en este momento porque no tenemos color. Cuando aparece el croma, aparece el color. Ya. Eso Ahora, es... igual vamos a ver también color, vamos a pasar de a poco, vas a ir viendo. Yo lo que quiero ir es a lo simbólico de esto, chiques, porque pasa esto. Yo siempre pongo un ejemplo para entender qué hacemos con lo simbólico. ¿Recuerdan que ayer hablamos del inconsciente colectivo y la construcción del inconsciente colectivo y cómo ese inconsciente colectivo funciona en la espacialidad y nos tenemos que hacer cargo de eso para utilizarlo como sea, destruirlo como sea, pero hacernos cargo de que eso está, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo con el valor. Voy a dar este ejemplo fuera de cualquier animosidad religiosa,
lo voy a dar simplemente para que entendamos, porque es algo que conocemos todos, para que entendamos a qué jugamos cuando jugamos con este tipo de situaciones. Si yo hablara de Jesucristo y los fariseos, yo, la primera tendencia que tendría por inconsciente colectivo y por composición y entender que eso es parte de la luz, es que Jesucristo estaría dentro de este plano, con los valores altos. Y los fariseos estarían dentro de este plano, por oposición, como contraste, con los valores bajos. Eso no quiere decir que una no puede invertir las situaciones, pero sí tenemos que tener conciencia de que si invertimos esas situaciones, estamos dando una lectura como concepto. ¿Se entiende esto? Sí, se ¿Por entiende. qué? Porque, sí. No, decía que sí, está súper fuerte moralmente los atributos de luz y sombras dentro del inconsciente colectivo judeocristiano en el que hemos crecido. Exactamente. Sí. Y en eso fusionamos. Ahora, cuando a una hay que dar una lectura determinada, sabe que tenemos que trabajar con eso. Entonces, ¿cómo construir esa lectura determinada? Porque vos estás trabajando con esto. Si vos pusieras una novia vestida de negro, en Argentina, Chile es lo mismo, digo, en nuestra Sudamérica, estás diciéndome otra cosa. Ahora, si yo pongo una novia vestida de negro en Andalucía, es una novia, y no es más que una novia, porque la normativa para ellos es un vestido negro. Mira. Entonces, lo mismo pasa cuando trabajamos con conceptos orientales. Los conceptos orientales de los colores tienen otros simbolismos. Entonces, vos, el amarillo, el rojo es poder, y acá, en Argentina iba a decir, pero en Sudamérica, el amarillo puede tener una traducción de odio, el rojo puede tener una traducción de violencia o de sangre, y jugamos con esas situaciones. Entonces, tenemos que saber qué elegimos, cuando elegimos, cómo lo elegimos para nuestra composición. Digo, porque estamos relatando a través de esto. A su vez, esto tiene un montón de composiciones que cambian la alteración de la magnitud de lo que se presenta. Estamos hablando de pigmento. Tengan en cuenta que no estamos hablando de luz, estamos hablando de pigmento, que es la construcción material de lo escénico. A esto se le suma la luz. Y esto empieza a pasar así. A ver si les muestro una escala cromática. Esto es por ejemplo, esto es una escala cromática de valores. Es una ejercitación. Ahora, fíjense que este es un valor, el gris es el 5, ¿no? Funciona como gris 5. Ahora, miren qué pasa cuando lo mezclamos con los otros. Acá se convierte perforando las espacialidades y acá sale, es más luminoso con los valores bajos y más oscuro con los valores altos. Y empieza a pasar todo ese juego de valor, de contraste, donde empezamos a trabajar un montón de conceptos que tienen que ver con algo que después sutilmente va a estar traducido en la espacialidad o en las composiciones que hacemos. Todo esto que pasa con el valor, por eso es importante entender cómo funciona el valor, después se va a reproducir en el color. ¿Por qué? Porque a cada valor le va a corresponder un color.
Y es probable que el color tenga el mismo valor, un color y otro color tengan el mismo valor. Por ejemplo, puede pasar que un rojo y un verde, que son un primario y un secundario, tengan un mismo valor, un valor 5, 4, 6, depende de cómo sea el pigmento. Y vos los pones en una fotocopiadora, blanco y negro, y ves todo el mismo plano, no ves el color ahí. Y ahí empieza a funcionar el pigmento. A su vez, el pigmento también hace escala de valores. Está bueno hacer esa tabla, ¿no? Me explota un poco la cabeza. También el pigmento hace escala de valores y se va hacia la luz y hacia la sombra. Este ejercicio no está muy bien, pero digo, en este trabajo, no sé ni de qué era, en este trabajo, porque fíjense que tiene mucho nivel de sombra a diferencia de los otros, y en realidad tendrían que tener correlatividad. Sí, claro. Sí. Entonces, esto es algo que empieza a pasar y con esto estamos jugando cuando damos determinadas lecturas. A esto se le suma, recuerden lo que hablábamos ayer, se le suma el proyecto de, se le suma la textura. Y los cambios de textura van a dar diferentes composiciones. Una cosa muy simple para entender la textura es cuando yo quiero componer determinadas cosas, digo, tengo que pensar en lo que pasa con el cuerpo, porque es la mejor manera de comprenderlo. Si yo me pongo, yo digo, bueno, yo quiero, muy típico de esto, ¿no? Quiero tener un vestido rojo. ¿Qué tipo de vestido rojo? ¿Cómo es ese vestido rojo? Porque no solo pasa en el cuerpo de quien le vas a poner el vestido rojo, o como en lo que se ve. Por ejemplo, si yo pongo un vestido rojo tejido, lo que va a hacer el ojo es meterse por el tejido. Digo, en una lana, el ojo intenta meterse, aunque sea una lanita cerrada, intenta meterse. En cambio, si yo tengo un bloque de seda o tengo un bloque no sé, de polar, o un bloque de color como matérico, el ojo se detiene ahí. Claro. Y no intenta meterse adentro, porque es un plano que me dice hasta acá llegué. Y no intenta meterse adentro. Entonces, ahí empezamos a trabajar con la textura. Y otra cosa es lo que pasa con la textura en el cuerpo. Piensen que yo me acuerdo que había hecho una versión de la casa de Bernarda Alba, que era con estudiantes, y estaban siempre todas destapadas, como, viste, muy arropadas, porque era invierno y qué sé yo, y un día digo, tenemos que liberar esto, porque no funciona. Digo, si nos conseguimos unas enaguas de seda, que estaban buenas, y la seda sobre el cuerpo, casi en bolas, genera otro vínculo, porque automáticamente la seda te provoca una sensualidad que no estaba cuando vos tenés el buzo, la bufanda, esto y lo otro. Entonces, ahí empezamos a tomar la elección. Y esto es un poco lo que pasa con el huevo o la gallina, que decís, bueno, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero que se vea? ¿O cómo quiero que se sienta? Y esa es una lección que tenemos que siempre estar pendientes de hacer. En la historia del traje y del mueble, en la historia en general, hay algo, se habla mucho del huevo o la gallina, porque no se sabe, por ejemplo, si los trajes se han ampliado porque los muebles en la historia se ampliaron, y entonces empiezan a aparecer los mini ñaques y todo eso que aparece en la historia, en la lectura de la historia, o los muebles se tuvieron que ampliar porque el traje se amplió. Yo creo que tuvo que ampliarse el mueble por el traje, precisamente. Como que ¿Cómo? Sí, que yo creo que lo que tú dices, como el mueble
o sea, el objeto se tiene que adaptar en cuanto a lo que se crea estéticamente. Porque, por ejemplo, si tenemos un mueble pequeñito, no podemos guardar 100 faldos o 100 miriñakis o no sé, 30 corsets, ¿cachai? Entonces, claro, yo creo que siempre se va modificando como el ropero. Claro, pero podría ser al revés. Claro. Podría ser que yo tengo construcciones grandes, entonces tengo espacios grandes y por eso puedo expandirme. Claro. También. Y Puedo también, expandir en el diseño lo que construyo. y mucho de lo que está pasando, disculpa, mucho de lo que está pasando ahora también a nivel como habitacional, por ejemplo, es que las casas son cada vez más pequeñas, entonces el mobiliario tiene que ser diseñado para esos tamaños, muchas veces para ser utilizado de varias formas, así como el sofá cama o ese mueble que está, no sé, debajo de la mesa. Yo creo que sí, es un poco de todo. Me incomoda igual un poco eso. Claro, porque la densidad poblacional te va diciendo que necesitas más espacios de construcción y eso te pide que todo sea sintético de otra manera. O sea, que el mueble sea sintético de otra manera y qué sé yo. Y nosotros también, como sociedad, nos vamos poniendo sintéticos en función de nuestras espacialidades. Sí. Bueno, y en el lo teatro, que podemos. En el teatro yo creo que no es diferente porque a veces tenemos salas que son, escenarios que son enormes para, no sé, lo mismo del Colón, ¿no? Aquí también hay un teatro que es para 1000 personas, tiene tres pisos, entonces son escenarios que son para ópera, ¿no? Son enormes. Y cuando llegas allá con un monólogo, tienes que hacer todo el aforo, tienes que hacer toda la caja más pequeñita para que uno no quede como nadando adentro de ese espacio enorme. Sí, pero hay que pensar en esto, porque eso es algo que charlamos bastante a veces, porque esto pasa mucho. Por ejemplo, acá pasa mucho que si tenés una obra en un teatro off que es pequeño y qué sé yo y qué sé cuánto, me acuerdo de una piba que tenía una obra que se llamaba Llanto de Perro, muy, muy bella la obra, y recorrió todas las provincias, entonces fue a todas las provincias. El problema, un día me llama desesperada, me dice, yo no sé qué hacer, porque los teatros son enormes acá. Y acá estaba en Capital, estaba en una salita re pequeña. Me dice, ¿qué hago? ¿Abro el escenario? Le digo, era un rancho, ¿no? Le digo, no abras el escenario. En todo caso, lo que tenés que hacer es conseguirte un telón cielo enorme, un campo, algo enorme y ponerlo de fondo si no podés cerrar la caja. Pero si vos abrís el rancho, lo que te va a pasar es que toda la dinámica de acción dentro del rancho te va a cambiar y eso te va a dilatar la obra, porque el ritmo de movimiento dentro de la construcción te va a cambiar absolutamente y eso te cambia totalmente la obra. Entonces, lo que hay que hacer es ver cómo equilibrar eso. Vos tenés que llegar a la casucha, bueno, que todo el tránsito sea de afuera. Eso es algo que los actores pueden construir en el afuera, donde la acción no es fundamental. La acción fundamental es en el adentro. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y eso es algo con lo que hay que trabajar permanentemente. ¿Por qué? Porque hay que ser astutos con lo que queremos y cómo queremos. Y no tenemos que perder la energía que tiene la pieza en sí, porque lo importante de la pieza era esa energía con ese ritmo y esa composición y la espacialidad. Sí, y una cosa es el ritmo propio de la pieza y de lo que sucede, por ejemplo, entre actores o entre intérpretes y escenografía, pero otro ritmo que a veces olvidamos también, sobre todo cuando con eso un poco de la flexibilización, ¿no? Que nos dicen, bueno, tu obra ese es el objeto y puede ir a cualquier lugar, que no es cierto, es la relación entre lo que se está haciendo en escena y el público, a qué distancia está el público, qué tipo ¿qué tipo de intimidad se puede generar si estás a 1 metro o si estás a 20 metros con una puta fosa de ópera entre medio y que no logras ver las personas porque en realidad todo está hecho para que sea como cine?
y que no exista, ¿no? Que el público sea como un voyerista, que no tiene identidad, y entonces todos los trabajos que se construyen desde eso, rompiendo la cuarta pared y todo, se van ahí remando. Se pierden, se pierden. Por eso hay que saber bien cómo construirlo, porque por ahí vos tenés un escenario enorme y necesitas que el público esté cerca y te conviene que hacer en el centro del escenario y ver si podés subir a la gente al escenario. Sí, lo hemos hecho, sí, lo hemos buenísimo. hecho en algunos casos, y es súper importante poder abrir esa posibilidad. Sí. Y eso es igual, eso es conóptico de observación. Ahora se los voy a pasar el conóptico de observación, porque es interesante saber qué pasa con el conóptico de observación. Nada más que porque cuando vos tenés una lectura determinada, vos con el conóptico lo que podés saber es cómo construirlo para ver cómo lo relacionás con tu público, con lo que querés que se vea. Bueno, terminemos con esto. Digo, esto tiene multiplicidad 1000, o sea que los colores se van a asociar a los valores y la asociación de esos colores después va a tener en sí una lectura determinada en función del valor. El color puro, el pigmento puro, va a tener un valor determinado del uso de sombra en función de ese pigmento. Piensen en un amarillo y en un violeta, ¿no? Digo, el violeta va a ser más tendiente a ser un color bajo y el amarillo va a ser tendiente a ser un lumínico. Y eso es un juego con el que estamos trabajando. El que podemos utilizar o descartar si queremos, pero siempre nos conviene tener conciencia de eso. A esto se le suma lo que pasa con el círculo cromático, que está, a ver. Círculo cromático de cálidos y fríos, de primarios, secundarios y terciarios. Y esto es por pigmento en general. A ver si puedo compartir pantalla, que yo estuve buscando. ¿Me da uno? ¿Ven? Sí. Entonces, tenemos estos componentes con los cuales vamos a trabajar. Estas son todas resoluciones de ortodoxas de cómo se lee el pigmento en general. Entonces, va a haber una división que te va a decir, de un lado son cálidos, del otro lado son fríos. Pero esa división siempre también es absolutamente relativa. ¿Por qué? ¿Por qué es relativa? Porque va cambiando la sensación, porque cambia en función de las texturas. Y yo te puedo decir, por ejemplo, que vamos a tener, había también hecho escala de valores, acá tenemos unas escalas de valores que fui buscando. ¿Ven que están invertidas estas? No importa, es lo mismo. Esta es como la que yo marqué y esta está invertida. Es lo mismo en general. Acá te muestra cuáles son la luz y la sombra. Es lo mismo, lo importante es cómo se fusiona esto. Bueno. Y la tonal. ¿Dónde está la tonal? ¿Ven esto? Sí. Saturado. Siempre cuando hablamos de colores saturados, quiere decir que es el color puro. Desaturado es cuando tiene o negro o blanco o está fusionado con otro color. Bueno, esto es todo lo que hablamos recién.
hay juegos de valores. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el dibujo, el juego de valor te da, te da la composición de la tridimensión. Claro, Ahora vi una cosa acá que es interesante, que asociarlo con esto. Por ejemplo, si vos te querés teñir el cabello, déjate compartir. Si vos te querés teñir el cabello, vos tenés luminosidades del cabello. Entonces te compras una tintura, cuanto más alta es la tintura, más rubio, más claro va a ser, cuanto más alto es el número, que es más parecido a esto, más claro va a ser el valor, el color. Después está, bueno, todas las mezclas de tonalidades. Todo eso funciona de esa manera. Y jugamos con esto todo el tiempo. Nada, cuando trabajas mucho con arquitectura, con decoración, en escenografía, lo que sea, siempre estás hablando de tonalidades, de luminosidad, de sombra, y si vos me decís, no, porque es luminoso, entonces yo ya sé que los valores tienen que ser altos. Y cuando vos hablas decís, si yo te digo, ahora hablando de esto, si yo te digo, yo quiero pintar una pared de valores bajos, un gris, vamos a hablar de un gris, de valores bajos, quiere decir que yo quiero pintar una pared con valores muy oscuros. Sí. O sea, los grises que van a ser oscuros, no va a ser luminoso. Y eso lo ejecutamos todo el tiempo en sí. Por ahí no empleamos esas palabras, pero sí las ejecutamos. Lo mismo va a pasar con el color. A todo esto se le suma en el escenario la incidencia de la luz, ya sea la luz del sol, porque estamos trabajando en una plaza, como la luz del escenario. Pero la luz del sol, la luz del tiempo, también la tenemos que tomar en cuenta. Para eso tenemos que ajustar lo que percibimos del pigmento. ¿Y cómo trabajamos el pigmento? Para que la luz altere o no altere esto que vamos a estar trabajando. Porque si yo digo, no, pero es importante el vestido rojo en la historia cuando aparece, porque el vestido es rojo, y yo te pongo unas luces verdes, me neutralizan ese rojo. Cambia de color. Sí. Entonces, no me va a servir eso para destacar el rojo. Sí me puede servir para que yo lo haga explotar el rojo en algún momento, porque tendré bastantes luces verdes que me van a neutralizar el rojo y en algún momento ese rojo se va a ir a un lugar de luz cálida amarillenta o blanca o lo que sea, que voy a ver ese rojo fuego prendido. ¿Se entiende? Sí. Y son estrategias que se pueden hacer, y estrategias entre los valores de la luz y el pigmento. Todo esto es un juego de entrelazamientos, ¿eh? Brígido lo que dice Mayamar. Aquí hay un comentario. Es brígido lo que voy a decir porque nosotros trabajamos la obra La Isla de Roberto Alt hace como 3 años atrás, y la escenografía y el vestuario eran grises y negros. Y yo era el único color canela y hacía blackface. Entonces, no probamos tanto las luces y al momento de probarlas, los trajes se veían negros. Y mi traje se veía café. Y ahí, claro, como que vimos la calidad de las luces, las probamos hasta que encontramos colores que hacían que los trajes resaltaran en los grises, los colores blancos de cara, los rasgos, y que mi traje se viera color canela, y no se viera ni naranjo, ni amarillo, ni café. Muy brígido. Es que eso es una investigación que una siempre tiene que hacer en función de cómo vas a contarlo. Porque muchas veces vos componés con un criterio y después viene otro compositor que será el iluminador en ese sentido, y si no sabe cuál es el criterio, tu criterio de composición, entonces ahí empieza a pifiarla, y pasa mucho eso, ¿eh?
pasa un montón. Entonces está bueno como empezar a decir, bueno, que tenga sentido esto de lectura, de cómo lo voy a trabajar. Digo, y cuando tiene sentido, tiene conciencia, y esa conciencia, digo, es traducida a todo el equipo en sí, para que tenga bueno, lo que yo quiero decir, para que tenga la búsqueda de lo que yo quiero decir puntualmente y cómo trabajar puntualmente con eso. ¿Se entiende? Esto como, bueno, nada. Con respecto a la textura en sí, es mucho más difícil el trabajo de investigación. Yo hago un trabajo de investigación, a ver si les puedo mostrar esto. ¿De qué forma, como representar la textura se refiere como más a escenografía? O incluso escenografía también, sí. Como que una escenografía de cartón no es lo mismo que de... ¿Lo ven? Sí. Yo hago un trabajo de investigación con las texturas que tiene que ver con esto. Acá vamos a tener la textura. Es un trabajo de investigación. Es muy lindo este trabajo. Lo que pasa es que lleva tiempo y lleva resolución. Es un trabajo de investigación. Acá tenemos la textura. Pegamos la textura. Acá dibujamos lo que vemos. Textual. Lo más textual que podemos, dibujar lo que vemos. Este es una piba que hizo un trabajo que es un lime, pero era muy interesante. Pero ya estaba tan limada que trataba de dibujar textualmente y ver lo que sentía. Ahora les cuento. Esto, acá hay mucha Matrix igual, ¿eh? Acá hay mucha Matrix, porque en esto lo interesante es tratar de trabajar energéticamente lo que siento cuando el tacto toca, que es muy diferente a lo que veo. Y lo que siento cuando el tacto toca es muy anárquico muchas veces. En el mejor sentido de la palabra anárquico. Sí, sí. Amamos la anarquía. Sí, yo también, pero digo, a veces también. Lo que va a hacer este trabajo, lo que va a hacer es, esto lo trabajo individualmente, yo acá trabajo lo que veo, acá voy a trabajar lo que siento, lo que mi tacto dijo, pero es esto, es como si yo soy diestra, ¿no? Entonces soy diestra, yo en general voy a estar dibujando con la derecha. Entonces, la zurda lo que va a hacer es tocar la textura, y lo que va a hacer, lo que tenemos que tratar de entrar es en una corriente que va desde esta mano, pasa por acá, es como el corazón sagrado, y llega hasta acá. El mayor problema que tenemos, que en general lo que hacemos es esto. Venimos bien, ¿eh? Venimos bien, y hacemos. Sí. Inevitablemente, nuestra cabeza filtra la idea de cómo debe ser algo. Es inevitable. Y la idea es tratar de sentir, nada más sentir. A veces es como bastante difícil porque es perder control. Cuando perdemos control, nos cuesta un montón. Ya veo que hay gente ahí que tiene problemas con ese tema. Las caras que se ¿Cómo que perder el control? Ya veo. Pero bueno, es difícil, no es imposible, y está bueno tratar de lograrlo. Sí. Yo tengo la luna en Virgo, chiques. O sea, tener la luna en Virgo es como toda una traducción del control muy difícil a veces para mí. Pero fíjense que durante años enseño esto. Bueno, lo que va a hacer, lo trabajamos con pintura, y lo que va a hacer es unificarme esto y esto. O sea, que yo acá voy a trabajar algo que está pasando, o en algo que está pasando en esto y en esto con la textura. Entonces va a aparecer un nuevo mundo. Porque lo que hace
es unificarme esto. Y después, el paso siguiente, que es el último, es una imagen que construyo, hola Edith, una imagen que construyo, que busco cualquier imagen que no voy a construir claramente, sino que voy a encontrar que represente todo esto. O sea que cuando yo vea esto, entiendo qué pasa con todo esto. Cuando yo vea estos cristales que están acá arriba, entiendo qué significó todo esto. Fíjense en el último, el rojo, que es un lime. Ella es un lime, ella es muy interesante, su manera de concebir, pero o sea, a mí lo que me impresionó es la sutil diferencia que ella lograba en cada paso y necesitaba igual que se sintiera que era lo mismo. No está bien ese trabajo, porque no era la búsqueda, pero no importa. Lo que era interesante es que entró en un juego de limarse la cabeza tratando de entender cómo no ejecutar el control. Y empleó triple control, pero sí, triple control, pero la llevó a un lugar más enajenado. Dice, ella, aparte muy, muy inocente, decía, me volví loca con esto, porque yo no sabía cómo hacer. Bueno, eso fue muy interesante en sí como relato. Es un trabajo de investigación de texturas para saber qué nos cuenta la textura en sí y cómo se relata la textura. Pero sobre todo esto, jueguen con esto para componer en la composición, piensen en esto, en lo que pasa con el ojo. El ojo hasta dónde llega. ¿Esta textura es un bloque o se puede meter? Si se puede meter, si el ojo se... Miren, yo hace unos años había una obra acá en Argentina, en el Regina, que se llamaba Corpiñeras, y eran dos minas que tejían. Era muy interesante la obra. Dos minas que tejían. Entonces vos entrabas al espacio y el espacio estaba lleno de tejido. Y decías, qué lindo, qué interesante, qué sé yo, lleno de tejido. Aparecían ellas que estaban con ropa tejida, todo tejido. De repente había un perchero de ropa toda tejida. Llegó un momento que encima de esos tejidos tenían color y qué sé yo, que visualmente insoportable sostener lo que se veía, porque todo era una invasión enorme a los ojos. Y entonces ahí no se sostiene, porque lo que hacía el ojo es meterse, todo era para meterse y no descansas nunca. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, necesitas equilibrio con esas cosas. Por eso funcionan las mezclas de las texturidades o texturizaciones. O no sé cómo se dirá, pero estamos tratando de entender eso. Claro, a menos que el efecto que se quiera generar es ese laberinto, ¿no? En el cual se pierde, como que ser consciente de que eso va a suceder. Sí, vos podés ser consciente, sí, pero tenés que tener cuidado que eso que suceda no produzca rechazo. Ya, claro, yo creo... Porque lo que pasa que ese rechazo te lleva a un hastío visual. Y ese hastío visual hace que la gente debilite la percepción de lo que está pasando en la obra, de lo que se cuenta. Sí, también pensaba que quizá por ejemplo, claro, si no hay ese equilibrio, si todo es lana, por ejemplo, en ese ejemplo que tú das, y nunca viene otra materialidad un poco más, no sé, sólida, se podría decir, ¿no? Sí. Jamás tenemos no sé, ¿cómo se puede decir? Esa diferencia como para entender que esto es lo que... El contraste. El contraste. Claro.
como para poder decir, esto queríamos lograr con la lana. O sea, lo sólido nos ayuda a entender, es como, sí, bueno, lo sólido nos ayuda a entender la simbología que queremos dar con la lana, tal vez. Pero todo funciona por oposición en ese aspecto. Es como la luz y la sombra. La luz se percibe porque existe la sombra. Entonces, como contraste en oposición, podemos percibir una cosa porque la otra está existiendo. Exacto. Y eso funciona en todo, como el llamado bien, el llamado mal. Digo, existe en las lecturas y en las moralidades, como sea, porque existe el polo opuesto a eso. Y entonces, en función de eso, evaluamos una cosa o la otra. Después todo es absolutamente relativo en función de eso. Pero yo puedo entender que existe el blanco porque existe el negro. Sí, el contraste era también lo que yo... Si no, no percibiría el blanco como tal. Y pienso también que ese trabajo de texturas ayuda justamente a generar esos contrastes, ¿no? Ese trabajo de lo que veo, lo que toco, la mezcla de ambos y la representación del todo es como, o la representación del origen, claro, nos ayuda a generar esos contrastes, a que no todo lo que presentemos sea el color puro, ¿cierto?, del primer cuadrado, sino que tener distintas dimensiones o perspectivas. Ojo que ahí, te corrijo una cosa en este sentido. Si vos decís la representación del origen, el origen es la textura. Si vos representás solo la textura, te olvidás de los puntos medios. Por eso es la representación del todo, no del origen. Porque el origen es la textura en sí. Gracias. Maya Mar. Sí. Este trabajo que tú nos presentas como de estos 5 cuadros, ¿es lo que tenemos que mostrarte en algún momento? ¿Es un trabajo que tenemos que hacer? No, porque yo no les di este trabajo porque es un trabajo que es muy lindo, pero es un trabajo de investigación que no se los di porque me parece que tiene que tener procesos de lectura. Yo encima les dije todo, yo nunca digo todo. Yo siempre te digo, bueno, primero buscan textura. Digo, piénsenlo para el aprendizaje. ¿Recuerdan cuando ayer estuvimos hablando de lo de las maquetas, cuando les mostraba los videos de las maquetas? Si yo te digo todo como es, el problema es que vos vas a las resoluciones. Claro. Es inevitable, porque tu cabeza te pide eso, porque es como nos construimos. Entonces es inevitable eso. Ahora, si yo no se los iba a dar, por eso no se los di, les expliqué cómo es todo el proceso. Y el proceso tiene eso. Yo te digo, primero busca la textura. Bueno, después copian lo que ven y después te digo, copian lo que sienten. Tratan de graficar lo que sienten. Y después aparece esto. Y después aparece lo otro. Entonces tiene un proceso evolutivo que tiene que ver con cómo vos lo fuiste percibiendo. Es más, yo te diría que en ese proceso evolutivo es mejor hacerlo semana a semana, porque vos tenés el encuentro con lo que estás haciendo, y eso te provoca de alguna manera un desarrollo, ¿viste qué pasa? Que en el aprendizaje hay que decantar la idea. Claro. Para entender cómo estoy creando. Entonces necesito decantar esa idea para entender cuál es el objeto de la creación en sí que estoy haciendo. Es como, no sé, yo un poco trabajo esto de decir, bueno, veamos. Me pasa. Sí. Cuando contabas Sí. lo de esta obra con los tejidos de lana, Sí. Me pasó un momento en el que, claro, imaginé este proceso que nos cuentas en esta investigación y lo llevo un poco también a algo tangible que fue el Teatro de los Sentidos en Santiago con una obra, y me imagino quizás que la obra del tejido pudo haber estado más resuelta si la gente hubiese podido entrar a una instalación completamente tejida
quizás descalza para sentir la textura, tanto Sí. el cuerpo y visualmente, porque interactúas con todo el cuerpo y desde lo visual igual. Y sería quizás Mira, un poco menos incómodo. está bueno esto que contás. Nosotros en la EMAD, bueno, es un trabajo que yo hago. Yo hago un trabajo que se llama taller interdisciplinario, y en ese trabajo de taller interdisciplinario lo que hacemos es trabajar mezclas de, mezclamos a la gente de escenografía con la gente de dirección, ¿no? Y entonces lo que se hace es este trabajo. Los primeros encuentros es, los directores eligen las obras que van a trabajar y qué sé yo, qué sé cuánto, los escenógrafes trabajan con esos vínculos, y el primer encuentro que hacemos es, los directores van a hacer una instalación sobre la idea que tienen matriz, pero una instalación que es sin movimiento, que es una instalación visual, básicamente, y los escenógrafes proponen, de la misma obra, proponen una performance. Y la performance les mete a ellos en el mundo del movimiento. Entonces, lo que tienen que generar es acción, en función de eso, una acción visual, construida visualmente, de concepto de lo que... Y es muy rico lo que sucede, porque es un lenguaje primario del encuentro para después componer las obras. Muchas veces lo que pasa es que este lenguaje primario a veces es mucho más rico que lo que la obra en sí después termina siendo. ¿Por qué? Lo que pasa es que te olvidas de eso con la formalidad de la escena y la situación de escena de obra. Y hay algo de la lectura de esto que era mucho más rica e interesante, porque abarcaba una idea de concepto mucho más totalitario. Entonces, hay que ver cómo trabajar este tipo de cosas, porque están estos lenguajes que me pueden dar un preludio, una preliminar de cómo podría ser. El problema es romper el preconcepto, no solo de los estudiantes, sino de los docentes también, que ahí también hay una lectura diferente, porque los docentes a veces terminan formalizando estructura, porque es más fácil formalizar una estructura. No, y también pienso ahí con lo que dices, en ese, no sé, esa ansiedad que se puede tener a querer hacerle contar algo a una estructura o a un encuentro entre cuerpos y materialidades que ya está contando algo. Pero yo quiero igual poner mi mensaje, mi historia por delante, como querer poner de nuevo como la mente más conversadora o las palabras por adelante de lo que emerge como sentido, ¿no? Es que eso pasa un montón, porque uno debe saber elegir cuál es el camino, o decir, bueno, ¿qué me está diciendo esto? Porque a veces lo que está sucediendo me está dando mucho más data e información que la que tengo formalmente. Y digo, ¿qué estoy viendo en esto? ¿Cómo estoy? Hay que escuchar. Es muy difícil a veces escuchar igual, ¿eh? Es muy difícil porque tenemos como la ambición o la ansiedad de construir, bueno, vos lo decías, Mía, tienes la visión o la ansiedad de construir de una determinada manera, y cerramos nuestro mundo perceptivo de lo que estamos viendo o analizando en sí. Entonces, es decir, bueno, ver cómo yo abro este mundo perceptivo para sentir cómo pienso, cómo analizo, simplemente escuchando lo que se está haciendo. Me dejáis loca. Voy a pasar a explicar otra cosita más, que ya que lo hablamos, lo explico y después pasamos a ver el material que tienen. Así, hoy les voy a dar una data de información de hoy a mañana, porque mañana lo que vamos a hacer es trabajar
la idea es que mañana trabajemos todo el tiempo con el material que están... esperen que saco esto y voy a borrar ahí. Hay pancito chiquito. Qué brígido la visión que tienen de la construcción. No encuentro una cosa. Acá está. La tenía al lado. Sí. Bueno. Lo voy a hacer chiquito acá, para que veamos. Miren cómo se trabaja el cono óptico. El cono óptico se trabaja por construcción de caja italiana. Entonces, ese cono óptico, por construcción de caja italiana, tiene una estructura básica. Ahora, nosotros utilizamos esto nada más que para saber cómo trabajarlo visualmente. Y después esto lo pueden traducir a cualquier elemento. Ya. Si yo tengo una caja italiana clásica, digo, esta va a ser mi caja italiana clásica, ¿no? Yo, en mi caja italiana clásica tengo esto. Esto no es. Este es el proscenio, este es el foro, estas son las cajas, y este es el centro dramático. ¿Yo cómo voy a construir el cono óptico? Esta es la abertura de la caja, o sea, la embocadura. Esto es mi embocadura. Esto, como embocadura, tiene 10 metros, ponele. Yo lo que voy a hacer es trazar en el espacio una línea que es un eje medio de todo, y voy a marcar sobre esa línea a 1,5 esta línea imaginaria que es la embocadura, a 1,5 el ancho de esta embocadura. Entonces, mi observador ideal va a estar a 1,5 este ancho. Si esto tiene 10, va a estar acá a 15 metros. El observador ideal. ¿Qué hace el observador ideal? Mira hacia adentro. Mira. Sí. Hacia adentro. Acá hay pared. Acá hay pared. Se mete, su ojo se mete eso. ¿Pero qué hace? No hace nada de esto ni esto. Así percibe todo. El observador ideal percibe la espacialidad total de esta manera. Pero así como hay un observador ideal, hay espectadores claves, que son los que están a los costados en la primera fila de butacas. Los observadores claves, ¿no? Que tienen que ver también. Y miren cuál es. Claro, esto más o menos aproximadamente tiene un ángulo de 37 grados. Es como una medida clásica. Todo esto es clásico, ¿eh? Después, esto lo traducimos. ¿Qué hace este espectador clave? Miren cómo hace la composición, voy a hacer un poco más acá, de su ojo. Miren cuál es su cono óptico. Claro. De todo. Lo mismo que este. Poner este acá. Pero ahí te dan los ángulos muertos. Aparece. Ahí es donde empiezan a aparecer las patas y las bambalinas para tapar. Ahora, ¿por qué es importante tener esto en un escenario clásico?
Porque Para muchas veces, sí, pregunta. identificar los puntos muertos, para identificar los puntos donde no puede suceder una acción así. Exactamente. Yo muchas veces jorobo con esto, digo, si vos haces Julieta y estás en la muerte y el director, que no entiende una goma, te puso acá y la muerte sucede acá, vos sabés que toda esta parte no te va a estar viendo. Entonces, a tus viejos les decís, che, les conseguís lugar de este lado para que te vean. Porque si no, lo que tenés que hacer es morirte acá y arrastrarte para que entres en cono de visibilidad. Y eso es algo que podés hacer. Sí, ¿Se sí, entiende? mucho. Una duda, ¿cómo se calculaba la distancia de los materiales? ¿Cómo? Un metro y medio. No, una vez y media la medida del ancho de acá. ¿Cachai? Del ancho de la embocadura. Si acá teníais 10 metros, es una vez y media para atrás. Que es como lo que va a ocupar, lo que se va a ver del escenario. Desde acá, ¿eh? No desde acá atrás, Sí, sino desde acá. Desde adelante. Ahí te calcula como dónde está el espectador ideal, ¿no? Otra cosa que pasa, que es un clásico también, es que si vos te parás en el escenario, en donde estés, y ves, te ven. Sí. Donde vos ves, te ven. Eso también es un clásico para trabajar. Pero cuando estás componiendo escénicamente, digo, yo estoy componiendo un musical, una ópera, un teatro de mucha gente, quiero decir, no porque en general los musicales, las óperas tienen mucho movimiento de gente, un infantil, cosas que tienen mucho movimiento de gente. Yo tengo que saber cómo construir esto y en función a donde sea, ya sea en una plaza, en donde sea, para que la gente pueda ver lo que tiene que ver. Por eso es importante tener noción de cuál es el perfil de económico. Ahora, si ustedes se fijan, es como el lóbulo ocular, ¿no? Sí, de hecho. Bueno, todo esto está construido, todo esto viene de los prerrenacentistas. Que lo que necesitaban los prerrenacentistas era ver las cosas como se veían, como el ojo las veía. Y buscaron todo el tiempo construir la perspectiva. Ahí aparece la perspectiva, en realidad, y la construcción de la perspectiva, porque buscas todo el tiempo construir lo que el ojo ve. En ese sentido. Sí. Entonces, estos son datos para tener en cuenta cuando una está componiendo. Cuando uno está componiendo y todo lo que componga, y en función de eso, decir, bueno, a ver, ¿cómo se ve? ¿Desde dónde se ve? ¿Cuál sería el observador ideal de esta espacialidad determinada? Sea cual sea. Si no tenés abertura, vos tenés que ver cuál es tu desarrollo dramático, cuál es tu centro de desarrollo dramático. Ponele que vos lo estás haciendo en una plaza, o bueno, tenés que saber cuál es tu desarrollo de centro dramático y en función de eso trabajarás con los espectadores ideales y con los espectadores claves. Porque necesitas saber en dónde va a haber fricción para ver y dónde no. Un poco lo que hablaba también. Y cuando hablábamos el otro día, ayer, cuando hablábamos del 360, sí, eso. Exacto. También es un juego de ver cómo se ve, porque esto del observador ideal cambia, porque está en el 360 ese observador ideal. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar? Y bueno, son varios mejores lugares, no es uno solo. Y va a percibir otras cosas. El 360 como que desconstruye esto de quién pagó más plata para estar en el lugar donde efectivamente va a gozar de una misión donde no le va a doler el cuello, porque siempre va, y que hayan como espectadores de primera clase y de segunda clase. Como que el 360 te permite, sí, también eso. eres muy consciente de cómo ocuparlo, distribuir, estar redistribuyendo ese privilegio, ¿no? Sí, y a mí también lo que... Pero también construye otra relación, ya lo hablamos un poco ayer,
con el cuerpo del actor, la actriz, la actriz, digo, construye otra relación con esa espacialidad, ¿eh? Digo, Sí. es otro atrevimiento. Sí. Y pienso también en ese, claro, observador ideal, que en realidad en el 360 deja de ser solo espectadores y se siente más participante nomás. Es como yo las veces que he visto teatro 360, como me siento parte de la acción también, en cierto modo, Claro. porque ahí, Porque claro, estoy viendo al público que está frente mío. y otra disposición de todo, estoy dentro de la escena de cierto modo. Veo la espalda de las actrices, los actores, y eso me hace sentir parte de no sé, el secreto que se cuenta en una esquina. Genera sensaciones también más de participante más que de solamente observante. Porque se pierde ese anonimato también, ¿no? Que muchas veces los teatros tratan de construir, como desde la oscuridad en la que puede estar el público. Es que se pierde el anonimato, y se pierde el anonimato también en escena, porque vos tenés todos los frentes tomados. Claro. Entonces, no tenés dónde ocultarte. Exacto. No tenés que tapar detrás. Si el vestido se te rajó atrás o se te abrió el cierre, está atrás viéndose. Sí. No es que te pones de frente y qué sé yo. Todo ese juego, que parece simple, pero es todo un trabajo también escénico enorme a desarrollar. Sí, sí. Bueno, escuchen, veamos, empezamos a ver material. Vamos a compartir pantalla. ¿A ti te enviaron las imágenes? Sí, tengo todas las imágenes, creo. A ver. Me voy a cambiar de lugar, así tomo un mate más. Yo estoy en tu parte. No, es que es una... Eso. ¿No se habrá ido ya a clase? Podemos juntarnos para ver las imágenes, también como ahí sí las vamos comentando entre todos. Ahí... ¿Quién necesita la pizza? No, para eso, pero al final se puede igual. Estamos listos con las imágenes Ya, para que bacán. se acerquen, please. No traje imágenes. Ya, pero puedes mirar. Sí, Pero hay varios. Aquí hay, Sí. aquí hay. Estoy viendo cómo verla lo más grande posible. Oye, es un afiche de... Sí, aquí tenemos. No sé si me funciona. Como pasando de una imagen a otra. Sí, no me funciona. Nene. No. Ciérralo. Claro. Y quizá tenéis que marcar todas las imágenes y ahí poner... Ya. A ver, ¿cómo seleccionarlas todas? Seleccionarlas todas o, pues, claro. No sé si hay una manera de poner... No, a ver. Con... Aquí están todas. ¿Ya? Y entonces aquí pondría... No sé, mirar en grande. Presentación. En presentación, por ahí las podés poner. En presentación, ¿cierto? Afiche... No. ¿Sí quién es? Ahí va a ir pasando para el lado, a ver. Ahí va. Sí, ahí voy. Ya. Aquí, ya. Bueno, ¿esto de quién es? Esto no lo sé. ¿Dale? Yo. Sí. Yo, como en la historia en general, después de leerla... En la historia en general, después de leerla, como que me gatilló visualmente a la estética, igual que trabaja un poco este pintor francés, Toulouse-Lautrec, creo, no sé cómo se pronuncia, pero sí. Así que me puse a buscar como imágenes con respecto a algo que se asemejara. Y después, bueno, igual en las otras imágenes, como también el color azul, como intenté que predominara igual, y eso. Espera, decime tu nombre, así sé. Dal. ¿Cómo? Dal. D-A-L.
¿Dal? Sí. Dal. Bueno, Dal, pasemos todas las imágenes de Dal primero, entonces. Ordenemos eso. ¿Cierto? Ya. Aquí, 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 aquí. Ah, no, ahí, hasta ahí. Sí. Después hay Giselle. ¿Qué es lo que sienten que... volvámoslas a pasar. Vayamos bien, así las vamos viendo. Muy interesante. Esa está muy buena. Esa me encanta. Esa está buenísima. Sí. Eso igual me gustó bastante. Sí. Y había un par de unas, falta de unas fotos antiguas Ah, no, eso que fue. eran de gente haciendo trapecio también. Sí, ¿Qué es lo que se siente? Lo que tenemos que empezar a hacer es a desglosar de las imágenes como si construyéramos un cuadro. Hay una forma de leer imágenes que ustedes lo pueden hacer inclusive con la pantalla, es agarran un papel blanco o negro y le hacen un cuadrado, ¿no? Un agujero, un cuadrado. Entonces, lo que hacen es, si están con la pantalla, lo ponen en la pantalla y van como focalizando, como dándole foco a la imagen. Es como si estuviéramos haciendo esto, foco a la imagen. Y a ver qué es lo que voy percibiendo de la imagen en sí. De las imágenes de Dal, ¿qué es lo primero que se percibe? Porque primero hay en la lectura de las imágenes está una continuidad de imagen que propone un ritmo, acá igual la estamos pasando en pantalla, de imagen que propone un ritmo, y entonces lo que hay que leer es ese ritmo. Estas son otras imágenes de otras personas. No, todavía son de Dal, que estaban como en perfecto, perfecto. Sí, entonces sigamos viendo. Esa y después... No, esa no. La del 5 y de esta otra. Estas tres también son del bloque de Dal. Ya. Fíjense que todas las imágenes que Dal busca, todas tienen movimiento. La mayoría tiene movimiento. Ya sea una imagen estática, que es la de la espalda, que está sentada, pero todo lo que tiene abajo tiene movimiento. Todas tienen movimiento. Entonces, empezamos a notar cosas. Perdone, está como son bloques separados por unas que no son, claro. Sí, no, sí. Sí, es así. Ojo con las cartas del tarot. ¿Por qué ojo? Porque las cartas del tarot, más allá, hay que saber bien si las elijo como imagen o las elijo como relato. Es un relato simbólico lo que tiene la carta del tarot, más allá de la imagen en sí. Y ahora lo que estamos haciendo es solo buscando imágenes, nada más, como relato de imagen. Lo mismo que si ponemos un pintor icónico como Toulouse-Lautrec, digo, también descartemos la idea de Toulouse-Lautrec y analicemos la imagen como imagen. Sí. ¿Se dan cuenta que tiene movimiento? La primera, obvio que tiene todo el movimiento. Y además, otra cosa que empiezo a percibir en la mayoría de las imágenes, que el color es desaturado. Sí. Y es luminoso. Entonces, son cosas para empezar a notar, ¿no? Todas tienen un color lavado, desaturado, luminoso. Lavado, es como si estuviese lavado el color. Sí, sí. Es parte del lenguaje que voy a empezar a explotar. Estas son más vibrantes. Estas tienen mucha más vibración de contraste. A veces vuelvan a hacer esto, ¿se acuerdan lo que hablamos ayer? De entornar los ojos para mirarlas. Si entornan los ojos por esto, en esta imagen, ¿qué es una cosa que se ve en la que sigue? Lo primero que se ve es la luz del pasillo.
esa luz que entra en ese pasillo. Pero fíjense que también son colores desaturados y lavados. Sí. Entonces digo, ¿yo quiero el gato o no quiero el gato? Lo que me importa es el túnel, el pasillo. Eso, es empezar a discriminar, como si hiciera un debe y un haber de lo que yo quiero de las imágenes, de lo que yo busco de estas imágenes. ¿Y por qué encuentro en estas imágenes que me representa lo que quiero contar del texto? Los personajes son los otros, ¿no? Sí, los del tarot. No, el tarot no son de dar. No. Sino los otros que eran eso. Claro. Como intentando hacer o que se acerque lo más posible a una idea que yo tenía de cómo eran los personajes. Como esas... Claro. Ahí están dentro de las imágenes los personajes, ¿cierto? Ok. Sí. Sí. ¿Tenéis como alguno en particular? Como... Sí. Bueno, esto igual es como más, me interesaba no tanto las personas que lo componían, sino como el escenario en general y los colores, pero acá, a partir de acá sí, como cuando elijo imágenes en las cuales hay un solo individuo, es como cuando hago referencia como a los personajes o intento hacerlo. Como... Pero déjame la anterior, que es interesante la anterior. Fíjense en esta imagen, cuando uno empieza a leer, primero la propuesta ambigua que tiene la imagen, ¿no? Y el juego de la ambigüedad que tiene la imagen. Después, como el rostro está en un cono de sombra y el resto está en luz. Entonces, ese tipo de cosas, empezar a asociar y a ver cómo yo, o sea, qué levanto yo de esto para componer lo que voy a componer. Las imágenes van a ser un elemento disparador, no de reproducción, sino de disparador de lo que voy a buscar y relatar. Sí. Y ahí empiezo a levantar esto. Muchas de las imágenes, sobre todo en las pinturas, hay mucho trazado amplio, abierto, mucho trazado del lápiz, de lo que sea, el crayón, de lo que sea, mucho trazado amplio, mucho rayado. Es interesante también pensar qué pasa con ese rayado, algo que está difuminado, que tiene una lectura de totalidad, pero también se difumina y la forma empieza a aparecer en ese difuminado por contraste. Entornen los ojos con esta imagen. ¿Ven cómo la forma empieza a aparecer también por contraste de luz y de sombra? El atrás, lo que pasa con el hombro acá, el atrás y lo que se viene a la luz. Me llama mucho la atención de que, claro, muchas veces a algo que le queremos dar foco o atención, le ponemos luz, pero acá lo que llama la atención es lo que está en la sombra, es lo que te atrae también. Bueno, pero eso es interesante también, Mía, porque lo que es interesante para Dal es ver cuál camino toma. Claro. Y ahí se empieza a construir el propio mundo, en el camino que voy a tomar. Si yo me engancho en la sombra y en el rostro en sombras y en esa oscuridad que propone, en esa picardía que propone la imagen de la sombra y la mirada y cómo construye toda esa parte interna, digo, voy a ir por un lado. Ahora, si yo me engancho con el contraste de la luz y la textura del crayón con el que está construida, voy por otro lado. Claro. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Se entiende cuál es el elemento disparador de la imagen como elemento? Porque no solo es la imagen como un elemento disparador, como ideas random, sino es que esa imagen tiene una lectura. Sí. Lo que me puede pasar y que les puede pasar es que cuando profundizamos esa lectura, empezamos a ver algo que no habíamos visto en primera instancia.
Y la mano de la foto es como si estuviera herida. Sí, es como si fuera... Me recuerda como estas caídas de niña y cuando uno se cae pone las manos y se pelan las rodillas y las manos. Me hace impresión. Como me transmite ese dolor. El codo igual está como si fuese... Sí. A mí lo que me llama la atención es esa apariencia de que el trabajo en sí no está terminado, y eso lo da de notar el trabajo de las luces. Porque la sombra y el rostro me da la intención de que sí está bien terminado, está bien trabajada la luz y la sombra, pero ese hombro, ese brazo que desaparece en el fondo, ese fondo trabajado simplemente con textura, esa luz que se nota que es luz simplemente porque hay un color sobre ella, porque si no sería un espacio blanco como donde termina el brazo. Y claro, también lo que tú habías dicho, el tema de cómo trabajó el lápiz, se nota que en esa zona del torso fue un trabajo muy suelto, muy de la línea, muy de cómo le llevaba la mano. Esta parte del brazo es como puro color casi. Sí. Me pasa igual que con lo que dice Ariel, que yo cuando dibujo a veces me da ansiedad y quizás me da a sentir que la persona estaba teniendo ansiedad quizás y por terminarlo y decidió dejarlo de esa forma, como que a veces no es necesario como definir tanto una forma o una pieza de arte o una pintura para que sea perfecto y bien apreciado, sino que esto tiene esa sensación de que no está tan bien terminado, pero aún así logra transmitir mucho, como que me da mucho a entender eso. Claro, como que se entiende la idea. ¿Escuchás lo que están diciendo de estas imágenes, no? Sí. ¿Y qué pensás vos de esto? No solo de esta imagen, sino de todas las que fuiste eligiendo. Como los gatillantes que me llevaron a elegir como las imágenes en general, fue como ideas que igualmente me fueron surgiendo a través de la lectura del texto. Como las cosas que se muestran y no, las cosas que se dicen y no dentro del texto, como que siento que hay muchas cosas que se explican o se cuentan, pero que también hay como un sublenguaje de lo que no se está mostrando, lo que no se está diciendo. Por ejemplo, ahí está bueno que te ancles un poco, decir, ¿cómo cuento lo que no se está diciendo? ¿Cómo cuento el mensaje subliminal que hay detrás de lo que se dice? Es interesante eso, ¿eh? Sí. Como para empezar a definir ideas en la lectura de las imágenes. Pasemos a otras, o terminemos con Dal y pasemos a los personajes, más puntualmente. Dale. ¿Hay puntual de los personajes o están ensamblados en esto? Si yo te preguntara, ¿quién es este personaje? ¿Quién es? En realidad como que no lo definí como personajes así individuales. Fue como más las ideas generales que iban surgiendo con respecto a los personajes. Pero... O sea que este personaje sería Safo, Atis y Faón, los tres dentro de esa estructura. Claro. Como que igual los personajes en general, como no solo este, sino también como este personaje... No, este ya es otro. Piensen en esa decisión que está bueno analizar. Si ella me hubiese dicho, ¿es Safo? Se pegó. ¡No! Safo, si es Faón. ¿Está todo cerrado en tu celular? No. Se quedó pegado. ¿Se quedó pegado nuestro internet? Si es que no se escucha.